que sí necesito realmente esas herramientas para que luego nosotros podamos modificar. Entonces, básico, fundamental el aspecto cualitativo, porque no hay pues el referente, yo estoy construyendo el referente, ¿no? Turismo, si bien es cierto, la palabra turismo viene desde el inicio posiblemente porque nos habla traslado y fenómeno de ocio, pero ahora ya estamos en una acción que nos lleva a nosotros a manejar muchas economías, hay mucho trabajo, hay referentes grandes de lo que nosotros podemos manejar ese punto. Doctora Pando, ¿cuál sería su aporte? Doctor, me iba a hacer una broma con el doctor Jaime, ¿no? Que Edmundo Álvarez decía que detrás de un dato siempre hay una persona, ¿no? Ahí surge la investigación cualitativa, que más que un hecho es la interpretación, el significado, ¿no? Porque, por ejemplo, estar casada, soltera no es, es un hecho, ¿no? Es una categoría. Tú eres soltera, casada, viuda o divorciada, pero va más allá, es cómo te sientes. La ruptura de una pareja, por ejemplo, cómo se lo dices a la familia, cómo se lo dices al amigo, al compañero de trabajo. De eso se trata la investigación cualitativa, ir más allá de lo que la persona está sintiendo, de lo que la persona está pensando, ¿no? De lo que no está escrito. De ¿no? lo que no está escrito, exacto. Pierdo el trabajo. Perder el trabajo es un hecho, porque lo has perdido. Pero, ¿cómo se siente la persona? De repente de repente puede lastimar su autoestima, tendrá que buscar ayuda, de repente tendrá que recurrir a otras cosas. Entonces ahí entra el investigador para ir más allá de lo que se está lo que se está viendo, ¿no? O de repente encontró otros resultados, ¿no? Que no explotados, porque a lo mejor en esa acción se descubrió que tenía otros talentos. Y ahí entra la investigación cualitativa. Creo que somos captadores de la vida privada de las personas, en todo caso, la investigación cualitativa. Eso, sí. Me parece que ese es el referente, ¿no? Y la ética, porque me exige ser muy cuidadoso con eso. Por ejemplo, si entro en la vida privada de un alcohólico, pues tengo que darle un ambiente de confianza para que esa persona me brinde lo que está pensando y lo que está sintiendo. Y tengo que ser muy cuidadosa y muy respetuosa de la recolección de esos datos, ¿no? Es que hay que vivirla ya, o sea, ahí ya nos toca de repente tomar como ya los métodos cualitativos, ya nos toca realmente estar dentro de ellos para poder saber si eso no es, ¿no? Es como, creo que en un momento hubo un periodista que comenzó a escribir un libro, o él quería escribir un libro, pero sobre la mendicidad, y él tuvo que vivir como mendigo para poder saber realmente cómo vive el mendigo, ¿no? Entonces eso me parece interesante dentro del aspecto cualitativo. Es que la entrevista debe ser bien llevada, ¿verdad? Vivencia más que todo, claro, ¿no? Ajá, y con mucho con mucha meditación de lo que le vas a preguntar, para que no se sienta la persona que estás invadiendo también su vida personal, no su vida privada. Creo que tuvimos un trabajo truncado, maestro Jaime, que hemos estado elaborando ahí, que creo que hay que retomarlo nuevamente porque sí, me parece interesante lo que habíamos hecho y se quedó, creo que no sé si empezando o a la mitad, pero debemos terminar ese trabajo porque ese es un trabajo que nos ha costado un poco de tiempo. Justamente en cuanto a la investigación cualitativa, como nos lo dice Augusto Conte, son las subjetividades humanas, así lo llama él. O sea, a diferencia de la realidad en el cuantitativo, que ya lo observamos, claro, son las subjetividades humanas las que construyen la realidad. Entonces hay referentes buenos que ahí hay que categorizar, pues, ¿no es cierto? Entonces ya lo vamos volviendo del subjetivo, lo vamos a llevar al objetivo. Exactamente, por eso es que cuando la doctora nos dice, nos da esos referentes, tener unas entrevistas participativas con 2, 3 personas que, digamos, tienen los mismos problemas, ellos van a construir la realidad desde sus puntos de vista. Por eso es que siempre la investigación cualitativa, al nivel que llega, es la interpretación. Y esa puede ser la partida de otra investigación, sí, pues, porque nunca terminan las investigaciones cualitativas. Esa es una de las características, porque son inductivas 100%, ¿no? Creo que ahí juega el punto de la curiosidad, ¿no? Entonces, mire, aquí tengo una cita de Albert Einstein, dice: no tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso, en una carta que le escribe a... Realmente algo interesante, porque de la curiosidad despierta temas, despierta inquietudes y despierta también cosas que a veces nosotros vamos encaminando a poder lograr o a poder verificar o a construir
algo nuevo. Ahora, en cuanto a la investigación a la que hacías referencia, es una investigación que no la hemos concluido todavía porque está en el proceso, ¿no? Claro, claro. Esa es una de las bondades que tiene la investigación cualitativa, que iniciamos la informalidad en el mercado del Emporio de Gamarra, ¿no? Claro. Donde tuvimos oportunidad de tener dentro del grupo de las personas que participaban, teníamos 8 Empresarios. Empresarios. Y alumnos de la alumnos, universidad. parte de nuestros alumnos, y una de las características que tiene, a diferencia de la investigación cuantitativa y cualitativa, que el instrumento de la investigación es el investigador. Así es. Así es. Y él es el que va conduciendo a la investigación, y él es el que va a ir buscando la realidad que le interesa a la investigación, a diferencia del instrumento en la cuantitativa, que son métodos y son procesos ya establecidos con categorías, y bueno, y otras cosas más, no dimensiones, indicadores. Después de este bloque queríamos reiniciar poniendo algunos ejemplos en este tema de los enfoques cualitativos y cuantitativos. Y queríamos ver también sobre el enfoque mixto, ¿verdad? Que nos estamos dejando de lado. A ver, Adán, ¿qué nos puedes decir sobre los enfoques mixtos? Sí, posiblemente hay cosas que de repente en algún momento nosotros vamos a empezar con algo que a lo mejor yo siempre creo que la investigación debe partir por lo más fácil. Entonces la investigación más fácil es el enfoque cuantitativo, porque yo tengo un referente, yo tengo ya un patrón que me va a señalar, este es el modelo, porque yo siempre digo, esto es lo que debe ser, pero esta es la realidad. La realidad es lo que es, y lo que debe ser es la parte teórica. Entonces, bajo ese punto yo sí puedo realmente cuantificar cuánto y cómo yo puedo modificarlo. Sin embargo, en ese proceso van a surgir otras cosas. Cuando surgen otras cosas yo debo afianzar. Entonces, en ese afianzamiento es posible que aparezca el interés de lo que yo pueda complementar a la investigación, y por lo tanto ya se me hace un poco de repente llevarlo a la conducción del cualitativo. Entonces, no es que se separen, sino es que al final yo trato de buscar una forma de cómo juntar los dos tipos de investigación, y por lo tanto ya tengo una investigación mixta, porque la investigación mixta me llevará de repente a la opinión de alguien, como ya habíamos visto hace un momento, y yo puedo reforzar o puedo contribuir a una acción netamente ya final, tanto con un enfoque cualitativo como también con un enfoque cuantitativo. Bien, sí, hay trabajos de investigación que uno comienza con un enfoque cuantitativo, pero cuando se da cuenta de que necesita profundizar más, detallar más, entra ya a lo cualitativo. Entonces, según también la parte teórica, dice que los trabajos de investigación pueden tener una mayor parte en cuantitativa y menor parte en cualitativa. Claro, es que a veces, por ejemplo, mire, cuando nosotros hacemos la descripción de la realidad problemática, si bien es cierto tenemos el referente, pero todavía no está comprobado, pero ya estamos haciendo realmente una investigación casi cualitativa, porque estamos realmente recogiendo cierto tipo de información, y eso es una parte de investigación diagnóstica que a mí me parece interesante en ese punto, porque eso es lo que me lleva realmente a tomar ya un referente y luego diseñar el camino que voy a tomar en la investigación. Doctor Sueldo, usted que sí. tiene algo que hablar sobre la mixta, pero creo que usted no está de acuerdo con la mixta, pero... Sí, yo no estoy de acuerdo con la mixta porque las investigaciones, de manera general, pues van caminando de acuerdo a los objetivos de la investigación. Es ahí donde se plantea verdaderamente qué cosa es lo que vamos a emplear. La realidad, al punto de vista cuantitativo, es algo objetivo. La realidad objetiva yo la puedo observar, la puedo ver, puedo deducir, pero la realidad en la investigación cualitativa la voy a construir. Claro, es que esa se construye en el camino, Se pues, construye Jaime, en el ¿no? camino. Esa no se construye como en la cuantitativa, pues. Cuando hablamos de investigación mixta, pues estamos hablando, yo preferiría hablar de la investigación cuantitativa y cualitativa, son dos cosas diferentes. Claro, pero porque yo las separo. Claro, pero cuando ya de cuantitativa y cualitativa estás hablando de una mixta. Claro, No, no, pero pero no no siempre, necesariamente, no siempre, no porque yo necesariamente, termino claro. lo cuanti
Y comienza lo cual. Empiezo lo cualitativo. ¿Por qué? Porque hay experiencias que yo quiero escucharlas de manera diferente. Pero puede concluir con una acción cualitativa y una cuantitativa. Por ejemplo, si hablamos del Emporio de Gamarra, Ujú. podríamos determinar en una investigación cuáles son esos factores determinantes de la informalidad. Bueno, ¿De acuerdo? Pero ajá. cuando hablamos en lo mismo y hablamos de lo cualitativo, me gustaría escuchar a los vendedores ambulantes, me gustaría escuchar qué cosas opinan acerca de esos temas. Me Bueno, creo que ahí habría... Entonces, ahí entramos en una sana discusión de que yo termino la realidad, porque es algo que yo veo, yo puedo contar cuantificas. cuántos vendedores ambulantes hay en la calle, puedo saber y puedo saber cuántos son sus ingresos porque lo puedo cuantificar, pero yo no sé por qué están ahí. Entonces ahí yo partiría con la investigación cualitativa. ¿Qué generó para que él esté ahí? ¿Por qué no se hace formal? ¿Por qué? ¿Me entiendes? O sea, Claro, se desprende otra investigación. Exactamente. ¿no? Por eso Claro. te digo, o sea, yo no podría juntar No, esas pero dos. mire, hay cosas que, por ejemplo, a veces no quisiéramos juntarlo, pero por cosas del destino al final lo tenemos que juntar. No en todas, por cierto. Pero ¿no? yo, Pero hay- yo prefiero hablar de esa manera, pero no hablar de lo mixto, porque lo mixto ya me compromete como investigador, porque no te olvides que el investigador cualitativo forma parte de, Claro, claro. es pero que si él ya hay- conoce la realidad, Ujú. habría que separar. Al menos yo lo separo. ¿no? Mira, mira, Jaime, cuando yo estaba haciendo mi planteamiento de problema para ver sobre factores de la política nacional que afectan al desarrollo económico de un distrito, de una comunidad, comienzo pues hay bastante cualitativo, pero cuando entro en la parte de la sociedad, la parte sociológica, comienza ya otros temas que me hace que ser cualitativa. No. Y tiene que complementarse uno con otro. Definitivamente, yo estoy completamente de acuerdo. Justamente la investigación cuantitativa y cualitativa tiene esas bondades, pues, que la investigación cualitativa justamente va a tocar ese tipo de problemas sociales, ¿no? Pero si ya estamos hablando de investigaciones en la administración, investigaciones en economía, a eso voy, ¿no? O sea, justamente las investigaciones nos van a favorecer esos campos de trabajo, por ejemplo en la psicología, en la psiquiatría, en la misma medicina, ¿no? En medicina hay investigaciones cuantitativas y hay investigaciones cualitativas. Por eso, yo pienso de que, como bien lo planteas, la investigación que planteaste ser una investigación eminentemente cualitativa con algunos aspectos cuantitativos. Ajá. Yo creo que depende de la naturaleza de la investigación, cómo parto, ¿no es cierto? La cualitativa es muy compleja, sí, es muy compleja, pero dependiendo de esa naturaleza, por ejemplo, no es lo mismo para el ingeniero que va a construir un edificio, va a tener que hacer una investigación cuantitativa por los datos, por la exactitud de las cosas, ¿verdad? A un enfermo terminal de cáncer. ¿Cómo se siente? El miedo que tiene a morir. Entonces es una investigación netamente cualitativa. Ambos enfoques son importantísimos dependiendo lo que van a contribuir, ¿no? Exacto. Y si mi investigación yo parto de una cuantitativa, pero en el camino encuentro que puedo tener un enfoque cualitativo, pues tengo una investigación cuanti y cualitativo, sin necesidad de ser un enfoque mixto. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, ¿qué pasa? En el planteamiento del problema, ahí yo voy a colocar mis hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces, es ahí donde voy a encontrar esos puntos de encuentro, donde yo termino mi cuantitativa e inicio. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que lo cualitativo trabaja con las subjetividades, ¿no? Sí. Y para ello tiene otros instrumentos también. Sí, mira, hay una característica clave en la cualitativa, que es que el investigador se introduce, se mete dentro de la población que va a hacer la investigación. Y los que son partícipes de esa investigación son también los pobladores, los que están, a los que vamos a entrevistar, o los que no van a proporcionar la información, son parte de la investigación. Y sin embargo, con ellos levantamos también información cuantitativa. O sea, yo sí creo en la investigación mixta, porque veo que sí, en plena investigación, para determinar un problema, vamos a tener que emplear las dos partes,
la cuanti y la quali, porque vamos a tener que demostrar en las hipótesis empleando instrumentos para verificar ambas. Ajá. Doctor, solamente para cerrar la idea, lo importante sería plantear el problema, conocer la realidad problemática y ahí meternos en lo que mejor le conviene a mi investigación, de los enfoques. No se trata uno u otro, sino de complementar esa investigación y de poder enriquecerla, ¿verdad? A ver, Hernández Sampieri en su libro nos manifiesta sobre, por ejemplo, ¿no? Para aclarar la acción, él nos habla ahí sobre, en cuanto al enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo es netamente objetivo. Así es, objetivo. El enfoque cualitativo es netamente subjetivo. Y el enfoque mixto nos dice es intersubjetivo. Entonces, creo que ahí es lo bueno de este tipo de investigaciones, como dice la doctora Pando, perdón, donde ver cuál es el problema, qué tipo de problema vamos a empezar, ¿no? Que podríamos empezar con el cuantitativo, como les decía, para mí es lo más fácil, la manera de repente de empezar con una investigación con el cuantitativo. Más que con el cualitativo, para mí se me hace muy difícil realmente empezar con una investigación cualitativa. La fenomenología. Claro, pues, el porque estudio de lo realmente, fenomenológico. se necesita muchas capacidades de abstracción, de dedicación, y es fuerte. En cambio, la cuantitativa es mucho más fácil porque ya tú tienes un referente, tú tienes el patrón que vas a seguir y juzgas la realidad. Así es. Entonces haces el diagnóstico de una manera mucho más clara. Y que este investigador sea más objetivo, ¿no? Que se desprenda lo subjetivo Claro. para encontrar los datos exactos. Ah, claro que sí. ¿no? En cambio, en la cualitativa hay que trabajar con ello, hay que sumergirse Construimos realmente en el a camino. esa acción para poder encontrar ese Así es. resultado. Doctora Pando, ¿tiene usted algunos ejemplos que nos pueda ilustrar de la cualitativa? No sé, ahorita, por ejemplo, el comprar una casa, ahí está. El comprar una casa es un hecho cuantitativo, Pero es cuantitativo. pero podría llevarlo al campo cualitativo. ¿La casa me dará autoestima? ¿La casa me dará poder? ¿La casa me permitirá presentarme a una beca para que mi hijo lo logre o todo lo contrario? Es un estudio cualitativo partiendo de un hecho, ¿no? ¿Verdad, doctor? Sí, pero tú lo acabas de separar, ¿no? Lo separo, claro. Ajá. No, primero el hecho objetivo, la compra con un precio, un valor, Ajá. y lo otro lo hiciste después, ¿no es así? Lo subjetivo. Porque dentro de tu investigación planteaste esos objetivos. La compra de casa, claro. Me parece, yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, no mezclamos lo objetivo ni mezclamos lo subjetivo. No, porque los hechos son los hechos y lo otro es el Exactamente. significado. Y es el significado para ti. Claro, ajá. Porque el significado para ti puede ser diferente para mí. Por supuesto, las diferente para él, percepciones. porque esa realidad la estamos construyendo. No olvide que cada uno de su punto de vista. Eso es lo bonito de la cualitativa. Y lo que dice Conte son las subjetividades humanas que construyen la realidad. Ajá. O sea, la realidad será construida ahí, pero de manera diferente porque los puntos de vista son diferentes. Descartes decía, ¿no? La percepción me puede engañar. El mal uso de mi razón me puede engañar. El estado de sueño y de vigilia también me puede engañar. ¿No es Perfecto. cierto? Vamos de lo inductivo a lo deductivo. Exactamente, Para qué encontrar. interesante. O sea, Por las por eso, percepciones. ahí está, lo acabas de plantear con mucha claridad, como lo objetivo está ahí, yo no lo voy a poder modificar, lo subjetivo va a ser modificable Claro, pero- de acuerdo al instrumento que aplica el investigador. El investigador te va a ir induciendo qué Por las cosa es lo que quiere percepciones que escuchar. tiene. Ujú. ¿Por qué? Porque de acuerdo al objetivo de su trabajo de investigación, cada uno de los cuatro tiene formas diferentes de ver los aspectos que hayan planteado. Sí, pues. Eso es lo rico de la De la- investigación cualitativa, Así es. ¿no? Que los matices que te da al final, que como lo hizo Hernández Sampieri, te va a permitir poder al final tener la hipótesis. Eso. Creo que vamos a hacer este bloque con una conclusión que los tres enfoques de acuerdo al planteamiento del problema se va a hallar, ¿no? Se va a emplear. Bien, bien, iniciamos este bloque con el tema de los tipos de investigación. Lo bueno que acá tenemos de diferentes especialidades, ¿no? Tenemos a un ingeniero, docente, administrador, que quería comenzar con el doctor Adán Estela. ¿Cuáles son los tipos de investigación que más se utilizan en el área de la administración? Creo que nosotros
si bien es cierto, es una profesión joven, pero no es tan antigua como la medicina, como la contabilidad, como Pero la tenemos economía. canas, pero tenemos canas. Ah, sí, pues, pero hay algo interesante en este aspecto, porque para nosotros es mucho más la acción fundamental de aplicar los conocimientos. Entonces, cuando uno ya determina algo, busca algo y va buscando una modificación, cambiamos los parámetros, ¿no? Entonces, ese cambio de parámetros determina otras formas, otras acciones de cómo vamos viendo las cosas, ¿no? Sin embargo, la investigación pura que nos lleva a construir, no sé, creo que todavía habrá algo por hacer. Tenemos un referente bueno, por ejemplo, Gary Hamel, que realmente nos da sobre una nueva acción de la gestión de la innovación. Cómo es que para nosotros fundamentalmente los avances que ha dado la ciencia, los avances que ha dado la tecnología, han cambiado otros aspectos y han cambiado también la teoría. Entonces ya tenemos otra forma de pensar. Entonces ya no es simplemente de una u otra forma, sino que para nosotros es mucho más común aplicar ya las referencias, ¿no? Entonces creo que por ahí es donde encontramos un despertar en nuestra acción del ámbito administrativo, del ámbito de repente de gerencia que nosotros vamos manejando, ¿no? En el área de educación, doctora Tamara, ¿qué nos puede decir? El tipo de investigación aplicada, ¿no? A resolver problemas prácticos. Por ejemplo, voy a crear un método, si ese método entonces va a resolver un problema, de eso se trata en el campo de la educación. ¿Qué tipo, la investigación, qué va a aportar y cuánto beneficio en la práctica va a dar, ¿no es cierto? Doctor Sueldo, en el área de la ingeniería, sobre todo en el área ambiental, que usted es el que más domina. Sí, en el área, también podríamos estar hablando de la investigación pura, la investigación aplicada, ¿no? Por ejemplo, en la investigación aplicada, hace algunos años hice una investigación de contaminación sonora en la Plaza de Armas de Huánuco, ¿no? Donde pudimos ver pues cómo el ruido que originan las motos, porque ahí hay muchas motos, ¿no? En un momento determinado, sobrepasaban los estándares de calidad ambiental. Y esto generaba obviamente una serie de problemas de salud, ¿no? Esos estándares ambientales y los instrumentos con los que se medían, que eran los sonómetros, pues rápidamente nos podían comprobar las hipótesis que estábamos planteando. Y obviamente hasta ahí era pura, ¿no? Porque nosotros estábamos descubriendo en el medio ambiente, en la realidad, qué cosa es lo que estaba sucediendo con el sonido, que no lo vemos, no lo observamos, pero sí a través de los instrumentos. Los instrumentos podían captar esos decibeles. Eso se convertía en aplicada porque toda esa documentación fue proporcionada a la municipalidad de Huánuco a través de la Universidad de Huánuco, y también toda esta información pues era importante porque los diferentes participantes, las maestrías, doctorados, información que iba a ser procesada en las otras entidades, ¿no? O sea, ahí podíamos encontrar tanto la investigación pura como la investigación aplicada, ¿no? Sí, generalmente, antiguamente o hace unos años estaba empleándose siempre los niveles, se confundían con los tipos de investigación. ¿Qué opina de esto usted? Creo que a veces es cuestión de repente de textos en todo caso, ¿no? Y quien conduce o quien orienta hacia la investigación. Creo que habría que uniformizar criterios nada más, ¿no? Entonces, uniformizando criterios podríamos tomar de repente una acción mucho más consensuada, ¿no? Para no equivocarnos. ¿Usted cree que es en la gran lucha que tienen todos los docentes de hacer libros, y en ese trabajo que cada uno que quiere hacer un libro pone lo que cree conveniente, ¿no? Sí, pues, y lo más gracioso es, por ejemplo, que cada profesional que termina la investigación ha salido con su grado académico y publica su libro, porque cree que ese ha sido el método que le ha llevado a lograr el grado o el título académico.
y siempre está el referente de su investigación. Y la verdad es que a veces uno juzga y de repente tenemos otras percepciones diferentes, ¿no? Así es. Entonces yo no comparto con ese punto, más bien sí trato de repente de coger de varios autores qué es lo que han hecho y cuál podría ser. Yo soy un compendiador, no soy el escritor del libro, ¿no? Pero sí el que me gusta compendiar, ver cuál es de repente la acción que podría utilizarse para poder guiar a los chicos. ¿Ustedes no creen que sería bueno hacer un estándar, estandarizar los libros, o sea, sin limitar el conocimiento, ¿no? Pero sí usar las mismas terminologías, sobre todo en la parte de la metodología de la investigación, para no confundir